Eh, Bienvenidos, continuando con las clases teóricas de endocrinología, pues vamos a hablar de los desórdenes que afectan a los múltiples sistemas endocrinos. Este es un tema que aborda específicamente a la neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Como definición, la neoplasia endocrina múltiple va a ser un desorden con múltiples neoplasias, ¿no? En dos o más tejidos hormonales diferentes, ¿no? Que va a involucrar a varios miembros de una familia, ¿no? Es muy importante recalcar todo esto, ya que son patologías extremadamente raras, ¿no? Que tienen su pico de predominio o más alta prevalencia en Europa, ¿no? Ya que como las líneas familiares se han mantenido, ¿no? En el viejo mundo, es donde se ha visto con mayor índice de proporción a la aparición de estas neoplasias, ¿no? Tiene netamente que ver con factores genéticos, ¿no? Familiares, ¿no? Por lo que es muy común encontrar a varios miembros de la familia, ¿no? Abuelos, primos, tíos, que han tenido algún tipo de tumor en alguna glándula endocrina, ¿no? Hasta incluso puede verse, se ha visto que existen tumores en otras glándulas adyacentes o tejidos adyacentes a las glándulas endocrinas, como lo es, por ejemplo, el timo. El timo es un órgano que tiene una función de maduración inmunitaria, ¿no? Que no cumple función endocrina. Sin embargo, debido a su cercanía con lo que es tiroides, paratiroides, ¿no? En la parte inferior de la región cervical y la región torácica, pues los timomas también han estado relacionados a la aparición de neoplasia endocrina múltiple. Obviamente esto como antecedente, ya que no debemos salirnos de la definición de dos o más tejidos hormonales, ¿no? Aquí podemos ver en la gráfica, pues, una interpretación de una familia con alta prevalencia de tumores endocrinos, donde existía incluso antecedentes de cáncer de pulmón, antecedentes de tumores tímicos, ¿no? Entonces, por esa parte está muy relacionada, ¿no? Acá en Bolivia o en Latinoamérica, pues no se tienen muy estudiadas a las neoplasias endocrinas múltiples. Generalmente como su aparición o su incidencia está relacionada con que los tumores sean malignos y debido a bajo rendimiento o eh, recursos destinados a tratamientos oncológicos y demás, pues son de diagnóstico tal vez o muy tardío o en algún momento no se llega a diagnosticar, ¿no? Ya que las complicaciones pueden ser muy graves y pueden comprometer la vida, como modificaciones en la presión arterial, crisis hipertensivas, hiperglucemias, hipercalcemias, como vamos a ir viendo con cada uno de los elementos de la neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Va a ser un tema un poco más corto que los anteriores, ya que vamos a hablar de un poquito de prolactinomas, adenomas hipoficiarios, trastornos de paratiroides, de tiroides igual, que ya han podido ver y desarrollar en las anteriores clases teóricas, ¿no? Pero debido a su prevalencia y además en países, ¿no? Como Norteamérica, Europa y demás, es de un conocimiento por lo menos muy general y básico que deben tener ustedes si es que van a salir, ¿no? Y se van a presentar algún examen de residencia, puede ser acá en Bolivia o afuera, ¿no? En el país. Entonces, hay una forma muy fácil de memorizarse, ¿no? Y clasificar a los diferentes tipos de MEN, ¿no? A las neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? Una
forma ¿no? sencilla de manifestar es que vamos a tener tres tipos de men. Men 1, men 2A y men 2B. Enseguida vamos a hablar de las características de cada uno, pero empecemos tratando de memorizar las principales que probablemente pueden entrar a su examen, ¿no? Y sea motivo de evaluación. El men 1 se va a caracterizar por tener 3 P's. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir rebajando la P. Acá 2 P's, acá una P. Y vamos a ir aumentando una o dos M's, ¿ya? En este caso, el men 1 se caracteriza por tumores de glándula hipófisis, ¿no? Pero para que entre en nuestro mnemotécnico vamos a colocarle tumores de pituitaria, ¿no? Adenomas pituitarios de hipófisis anterior, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Paratiroides, y es una de las presentaciones más comunes del men 1, ¿no? Los adenomas paratiroides o cursar con un hiperparatiroidismo, ¿no? Muchas veces el tumor no se llega a identificar, ¿no? Y a veces el hiperparatiroidismo asociado a otro tumor puede darnos el diagnóstico de men, ¿no? O la sospecha diagnóstica. Y tercero, tumores enteropancreáticos, ¿no? Vamos a colocarle el páncreas para que entre dentro de nuestro mnemotécnico, pero acuérdense que son tumores enteropancreáticos, no solo de páncreas, puede ser de alguna parte del tubo digestivo, estómago, duodeno, ¿no? O intestino. Entonces vamos a agarrar nuestras 3 P's para el men 1. Para el men 2A pierde una P, ¿no? Vamos para que entre a favor del mnemotécnico, el feocromocitoma en inglés se escribe con P, ¿no? P, feocromocitoma. Pero aquí lo vamos a colocar con P para que entre a nuestra memoria. El número 2, tumores de paratiroides. Eso es uno que comparten men 1 y men 2, ¿no? Y el tercero, habíamos dicho que por cada que pierda añadimos una M. Carcinoma medular de tiroides, ¿no? Entonces, una forma para acordarnos cuáles son los componentes del men 2A. Para el men 2B vamos a tener solo una P, el feocromocitoma, ¿no? Y como segundo y tercer integrante vamos a tener ya M's que van a ir reemplazando, ¿no? Como número 2 vamos a indicar que el paciente puede tener un hábito marfanoide, ¿no? Si recuerdan, tal vez en genética embriología, el síndrome de Marfan se caracterizaba por un biotipo, facies muy específica, ¿no? Manos muy grandes, extremidades muy largas, un biotipo longilíneo bien marcado, ¿no? Y aquí vamos a colocar también neuromas mucosos, ¿no? Que es para que entre al mnemotécnico mucosos neuromas, ¿no? M's. Y el medular de tiroides, ¿no? Espero que les sirva una forma para recordarse más fácilmente los men, ¿no? Que al ser una patología muy rara, pues necesariamente tenemos que relacionarnos con esto, ya que esto puede ser motivo de... Desarrollando, empezando con el men 1, ¿no? El men 1 o síndrome de Werner, también en alusión al médico que lo descubrió o desarrolló más y observó que había diferentes neoplasias en algunas líneas familiares europeas más que todo. Se constituye una de las más comunes neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? Si bien la frecuencia de la neoplasia endocrina múltiple oscila entre 1 a 2 por cada 100.000 grupos de riesgo, ¿no? 100.000 personas. El men 1 es el más común de todos, ¿no? A diferencia de los men 2A y men 2B, por una diferencia de por lo menos hasta 2 veces, ¿no? Es un trastorno autosómico dominante, ¿no? Y siempre que les mencionen autosómico dominante es que va a tener alta capacidad de herencia familiar, ¿no? Antecedentes familiares de tumores, muy importante. El
la etiología, ¿no? La etiopatogenia para que se desarrolle el MEN1 va a ser una inactivación, ¿no? Mediante una mutación, que es el gen supresor de tumor MEN1, ¿no? Este gen supresor de tumor MEN1 está presente en todos nosotros y está activo para evitar que se proliferen, ¿no? Diferentes tejidos endocrinos, ¿no? Principalmente los que mencioné en el gráfico, ¿no? En hipófisis, paratiroides y enteropancreáticos. Este gen supresor de tumor, MEN1, se encuentra en el cromosoma 11, en el brazo largo, porción 13, y va a generar la síntesis de una proteína llamada menina, ¿no? La menina, en este caso, va a estar mutada, inactivada, lo que va a generar que no regule bien el crecimiento de tejidos endocrinos en estos tres niveles, lo que propicie la aparición de las diferentes manifestaciones del MEN1. ¿No? Tiroidismo con tumores de hipófisis. ¿No? Glucagonomas, ¿no? Esta es una variante porque el nacimiento de las células de los islotes, ¿no? El origen es donde está el problema del MEN1, ¿no? Los glucagonomas generalmente se van a presentar con hiperglicemia, ¿no? Eritema necrolítico migratorio, anorexia, glositis, anemia, depresión, diarrea, hasta incluso trombosis venosa, ¿no? El glucagón es una hormona, entre comillas, del estrés. No es tan importante como el cortisol, porque el cortisol es la principal hormona del estrés, pero se ha visto que en grandes secreciones de glucagón puede despertar o activar mecanismos proinflamatorios, ¿no? Lo que va a generar todas estas manifestaciones, incluido, ¿no? La trombosis venosa profunda, debido a activación de el factor activador de plaquetas, ¿no? Entonces es muy heterogénea la presentación del glucagonoma, ¿no? Una vez más, si hubiera hiperglucemia con manifestaciones, la mayoría de estas manifestaciones, miren, anorexia, glositis, anemia, depresión, son muy inespecíficas. A veces cuando no tenemos la causa bien identificada, asumimos, ¿no? Hay esa definición del síndrome paraneoplásico, ¿no? Que son diversas manifestaciones y hay que buscar un probable tumor porque los tumores suelen comportarse así con esta respuesta inmunológica y causar estas manifestaciones inflamatorias, ¿no? Variadas. Entonces, usualmente si se presenta con glucagonoma, hace un poco más difícil el diagnóstico, pero obliga, ¿no? Al estudio y a tenerlo siempre en cuenta, que puede ser uno de los elementos del MEN1, ¿no? Generalmente el más común es el gastrinoma, ¿no? Que lo hemos mencionado primero. Ahora los bipomas, ¿no? Los bipomas se constituyen en tumores secretores de péptido intestinal vasoactivo. ¿Cuál era la función de este péptido? Acelerar el vaciamiento gástrico, que el bolo alimenticio pues pase, se vuelva quimo y se distribuya en las vellosidades intestinales, ¿no? Al existir un hiperperistaltismo, hiperabsorción, ¿no? De los bipomas, no le da a veces el suficiente tiempo al intestino para que absorba y puede aparecer una diarrea acuosa, o como lo menciona la bibliografía, ¿no? Harrison, una diarrea pancreática, ¿no? Puede aparecer también trastornos como hipocalemia, hipocloremia y acidosis metabólica, ¿no? Obliga nuevamente, mientras más raro sea el tumor enteropancreático, pues un poco más difícil se irá del diagnóstico. Ahora, introduciéndonos al tipo de MEN2, ¿no? Tiene su origen en la mutación de un proto-oncogen, ¿no? A diferencia del MEN1, que era por mutación de un, ¿no? de un inhibidor de crecimiento de tumores, que era la menina, ¿no?
la mutación del MEN2 origina en un protoncogen que normalmente va a estimular la formación de tumores, ¿no? Que en un organismo sano estaría apagado, pero como está mutado acá, pues va a haber hiperactivación del protoncogen RET. El común denominador de los MEN2 van a ser dos elementos, ¿no? El feocromocitoma y el carcinoma medular de tiroides. Vamos a tener dos subtipos, el MEN2A y el MEN2B, ¿no? El MEN2A tiene el carcinoma medular de tiroides, el feocromocitoma y también hiperparatiroidismo, ¿no? El MEN2B, en cambio, tiene carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y los neuromas mucosos, ganglioneuromatosis intestinal y el hábito marfanoide, ¿no? No necesariamente llegan a tener las mutaciones del síndrome de Marfan, pero el compromiso del sistema nervioso central y periférico hace que el paciente tenga estas características de extremidades largas, manos grandes, ¿no? Que tiene que ver esto porque recuerden que en embriología quien marcaba la batuta o la señal para que se desarrollen todos los tejidos eran las células nerviosas, ¿no? Entonces, como ya va a haber una alteración en el sistema nervioso, esto va a generar también una alteración en las extremidades, ¿no? Como MEN2A, vamos a tener acá el carcinoma medular de tiroides como la manifestación más común, ¿no? El carcinoma medular de tiroides principalmente, ¿no? Produce lo que es exceso de calcitonina, ¿no? Una hormona que tiene que ver mucho con el metabolismo del calcio, ¿no? Y puede estar asociado, ¿no? a histológicamente una hiperplasia de las células C, ¿no? Como es una manifestación que comienza tempranamente por la supresión por la estimulación de un protoncogen, puede aparecer en la infancia, ¿no? La mayoría de los MEN2A no van a verlos ustedes si es que el paciente ya es adulto, ¿no? Asociado al carcinoma medular de tiroides puede existir hiperparatiroidismo, ¿no? El hiperparatiroidismo se va a manifestar, como ya hemos dicho previamente, con hipercalcemia, ¿no? Alteraciones del calcio. El feocromocitoma es el siguiente elemento, ¿no? Y deben recordar que feocromocitoma, sus manifestaciones principalmente van a tener que ver con cardiovasculares, ¿no? Debido a la producción de adrenalina y noradrenalina o epinefrina, norepinefrina que hay en la médula suprarrenal, porque ese es un tumor de la médula suprarrenal, pues va a ocasionar hipertensión arterial secundaria o en muchos casos van a debutar como crisis hipertensiva, ¿no? El diagnóstico del feocromocitoma, ¿no? Se puede hacer mediante un test de estimulación, ¿no? Con noradrenalina, ¿no? De respuesta a metanefrinas y demás, ¿no? Es de las alteraciones un poco menos frecuentes del 2A. Recuerden que tiene que haber solo dos, ¿no? O sea, el MEN2A principalmente se manifiesta con carcinoma medular de tiroides e hiperparatiroidismo, ¿no? 50% de los casos recién van a presentar hasta feocromocitoma, ¿no? En el caso del MEN2B, ¿no? Como habíamos dicho, que tiene como un denominador del carcinoma medular de tiroides y el femocromocitoma, usualmente el carcinoma de tiroides es más agresivo y a una edad mucho más temprana, ¿no? Estos pacientes suelen fallecer antes de la edad adulta, lamentablemente, ¿no? Esto hace que lo cataloguemos de mayor agresividad, ¿no? En cuanto al feocromocitoma, pues las alteraciones peculiares que acabamos de mencionar en el MEN2A
Y la característica de acá son los neuromas, ¿no? Mucosos. ¿Dónde va a haber neuronas? Van a ser tumores de nervios en la lengua, en los párpados, en el tubo digestivo. Puede existir suboclusión, dolor abdominal y diarrea. Por eso es que el MEN2B también se lo relaciona mucho con la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Que es una causa de dólico colon, ¿no? Y hay este hábito marfanoide, ¿no? Viendo al muchacho de la fotografía, no se tienen que olvidar a qué se refiere el hábito marfanoide, ¿no? No significa que haya síndrome de Marfan porque no hay la alteración cromosómica del síndrome de Marfan aquí, sino netamente es una alteración en el RET, acuérdense, ¿no? Del gen RET. Ahora, existen otros síndromes, ya para terminar, ¿no? La clase ha sido muy corta, pero deben tenerlos muy en cuenta. El síndrome de von Hippel-Lindau, ¿no? Que es una mutación del gen del mismo nombre, von Hippel-Lindau, ¿no? Que va a generar tumores en el sistema nervioso central, adenocarcinomas renales, feocromocitomas, tumores de células de los islotes, ¿no? Todos estos 5. Entonces puede presentarse con 2, puede presentarse con 3, ¿no? Siempre relacionado a tumores endocrinos múltiples, ¿no? Pero la incidencia es muy baja realmente, ¿no? Este síndrome yo me acuerdo en haberlo visto tal vez en un episodio de Doctor House, pero les digo esto para que vean su extremada rareza, ¿no? Pero ténganlo muy en cuenta de que existe. Ahora, existe otros síndromes tumorales como el complejo de Carney, que se basa en una acromegalia familiar, ¿no? La acromegalia es hereditaria, vendríamos a ponerle entre comillas, ya que es una parte autosómica dominante del lado materno-paterno, siempre hacia alguna línea en específico va a haber la presencia de acromegalia, ¿no? También el síndrome carcinoide familiar, ¿no? Puede estar relacionado con otros síndromes endocrinos, ¿no? Múltiples. Ahora, el tratamiento, ya hemos podido hablar un poquito del tratamiento de cualquier neoplasia endocrina múltiple. Como son tumores de índole, ¿no? Neoplásico, maligno, ¿no? Por lo menos en un 30% para arriba se vuelven malignos todos estos tumores. El tratamiento de elección para el hallazgo de cada uno siempre va a ser quirúrgico. Si mi paciente en el contexto de MEN1 tiene síndrome de Soligen-Ellison, ¿no? Por su tumor enteropancreático, entonces tendré que actuar con inhibidores de bomba de protones, ¿no? Un poquito puede ser de utilidad también ranitidina, ¿no? Agonistas H2, pero si ya hay la aparición de un síndrome ulceroso péptico y demás, podemos ayudarnos más que todo con omeprazol, pantoprazol como inhibidor de bomba de protones, ¿no? Ahora, si mi paciente tiene tumores endocrinos en hipófisis, en el MEN1, ¿no? Tiene acromegalia, ¿no? Exceso de hormona del crecimiento, puedo dar somatostatina u octreotide, ¿no? E incluso estos puedo darlos en los tratamientos de los tumores enteropancreáticos, ¿no? En los bipomas también ayuda, en los insulinomas también ayuda, en los glucagonomas lo propio. En el tema de los agonistas dopaminérgicos, netamente esto para los tumores de prolactina, ¿no? Como bromocriptina, cabergolina, que se utilizan como tratamiento en los prolactinomas, ¿no? Los grandes. Ahora, cualquier tipo de manifestación que haya pasado, feocromocitoma, hiperparatiroidismo, hipercalcemia, pues vendrá a ser el tratamiento de la enfermedad como tal, ¿no? Si mi paciente tiene feocromocitoma, es hipertenso, tiene arritmias, palpitaciones, pues el tratamiento será antihipertensivos, antiarrítmicos, ¿no? Y ese será el modo de manejarlos. Ahora, si mi paciente tiene patología de paratiroides, pues utilizar
¿no? Puede ser algunos quelantes o protectores para evitar la litiasis a nivel renal, ¿no? Como citratos y demás. Y también la resección quirúrgica acompañado, ¿no? Resección de las paratiroides, ¿no? Pues en eso consiste el manejo de los MEN1. Espero que sea de utilidad y directamente puntual, ¿no? Debido a la poca prevalencia en nuestro medio. Gracias.